Donald Trump es el preso número PO11 35809. Una fotografía histórica tomada en la cárcel de Fulton en el estado de Georgia. Por primera vez un expresidente de Estados Unidos es arrestado, procesado, fichado y fotografiado. Miles de trabajadores del sector salud a punto de irse a una huelga. Pacientes de varios estados podrían verse seriamente afectados. Los restos de la niña María Elena González ya están en Guatemala. Fueron recibidos por sus familiares entre llanto y dolor y exigen a las autoridades que la justicia caiga sobre su asesino. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición, les informa José Armando Rostad. Iniciamos con una histórica noticia del día. Hace unas horas se entregó el expresidente Donald Trump a las autoridades en Georgia para responder por 13 cargos en contra de él, entre los que se incluyen asociación por crimen organizado. Tenemos cobertura completa en cierre de edición desde Georgia con nuestro corresponsal Anthony Belchi y desde Miami, Florida, con el periodista y analista Ricardo Brown. Pero iniciamos con Anthony Belchi desde la cárcel del condado de Fulton, donde hace unas horas fue formalmente fichado el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Anthony, adelante. Pues sí, José Armando, buenas noches. Ha sido un proceso relativamente rápido, unos 20 minutos, y ha sido en ese tiempo cuando efectivamente se le ha tomado la fotografía de la ficha policial. Después ha tomado el vehículo para regresar a Nueva Jersey, pero antes de montarse en el avión ha dicho que este caso es un claro caso de interferencia electoral. Ha dado las gracias a los periodistas, a los simpatizantes que estaban en los exteriores de la cárcel, pero también ha recordado que él dice que tiene el derecho de impugnar una elección que, según él, fue deshonesta. En esa misma línea, las centenares de simpatizantes que se han concentrado a lo largo de todo el día en los exteriores de esta cárcel consideraban efectivamente que este caso obedece a una maniobra por parte de la Casa Blanca para evitar, dicen, que se presente a las elecciones de 2024 al considerar de que Donald Trump es el favorito. También numerosos detractores de Donald Trump se han congregado a lo largo de esta tarde aquí en la cárcel del condado de Fulton, aquí en Georgia, y celebraban que por fin, decían, se lleve a la justicia a Donald Trump. Hay que recordar que Donald Trump tiene que hacer frente a 13 cargos relacionados con el caso de interferencia electoral. Habría una grabación en la que Donald Trump pediría que se anularan 14.000 votos para evitar que Joe Biden se convirtiera en presidente de Estados Unidos. Y es que el estado de Georgia fue un estado decisivo en ese entonces. Muchísima seguridad, han habido numerosos efectivos de seguridad a lo largo de todo el día. También cuando el presidente hacía entrada, aquí a mis espaldas lo están viendo, la entrada a la cárcel del condado de Fulton, donde allí ha sido procesado. Un día histórico, dicen detractores y simpatizantes de Donald Trump, porque es la primera vez que un expresidente es procesado, fichado por la policía, y esa fotografía se ha difundido rápidamente por todo el mundo, en el que aparece Donald Trump fichado en la cárcel del condado de Fulton. Hoy mismo también la Fiscalía del condado de Fulton ha pedido que el juicio empiece cuanto antes, el 23 de octubre, una fecha a la que Donald Trump se ha negado en rotundo, muy probablemente porque el expresidente necesite más tiempo, ya que ayer mismo cambiaba de abogado para defenderlo en este caso. José Armando. Una pregunta brevemente. ¿Hubo alguna confrontación entre simpatizantes y los detractores? Ya hemos visto en otras ocasiones que esto explota violentamente. Sí, se han vivido momentos de tensión, pero no ha ido a más. Realmente ha sido una jornada bastante pacífica. Se han entendido, a pesar de que estaban compartiendo el mismo espacio. Detractores y simpatizantes de Donald Trump se han congregado en los exteriores de la cárcel y se ha desarrollado una jornada de forma pacífica. José Armando. Anthony Belchi, muchísimas gracias por tu reportaje. Muy buenas noches. Buenas noches. Donald Trump, como usted sabe, es acusado junto con 18 aliados políticos como parte de un extenso caso de extorsión y de participar en una empresa criminal cuyo propósito era cambiar ilegalmente el resultado de las elecciones a favor de Trump.
Continuamos con nuestra cobertura completa. Está con nosotros ya Ricardo Brown, periodista y analista. Ricardo, muy buenas noches. Este caso va a ser el más difícil para Trump de todas las imputaciones en su contra. Pienso yo que es así, porque está acusado junto a otros 18 imputados. Es muy posible, dicen abogados que conocen a fondo cómo funciona la justicia estatal en Georgia, que es muy posible, es común en estos casos de RICO, estos casos de acusaciones de participación en una conspiración criminal, que algunos de los acusados rompan filas y para evitar encarcelamientos, si son declarados culpables, se pasan de bando y testifican a favor de la fiscalía. Entre los que tú mencionas, Mark Meadows es el por quien están apostando que podría irse en contra de Donald Trump. ¿Por qué lo haría? Bueno, desde hace semanas se está hablando de que el señor Meadows, no ha sido confirmado oficialmente, por supuesto, había estado colaborando con el fiscal especial federal Jack Smith en el caso de Washington. Y también en el caso de la Florida, el caso de Washington, supuestamente intentos de revertir los resultados de las elecciones presidenciales, y el caso de Florida, por supuesto, tiene que ver con documentos clasificados que fueron hallados en los predios de Mar-a-Lago, la residencia oficial del presidente. Se hablaba de eso, Mark Meadows, por supuesto, nunca lo confirmó, el fiscal Smith nunca lo dijo, pero hay aparentes movimientos que indican que esa es una posibilidad, no solo en esos dos casos, sino en Georgia. Muy bien. Ricardo, por primera vez el presidente Trump ha estado dentro de una cárcel. El resultado, ya vemos, es una foto policial histórica. ¿Qué tanto daño le hace esto al presidente o le favorece? Yo creo que probablemente las dos cosas. De inicio le va a favorecer, ya el mismo presidente difundió la foto, ya en las próximas horas podemos esperar que estén vendiendo camisetas con la efigie, tazas de café. El presidente ha podido utilizar cada una de estas acusaciones, de estas imputaciones, en Miami, en Nueva York, en Washington y esta hora para recaudar fondos para su campaña presidencial y por supuesto también para su defensa. A lo largo pudiera ser distinto. Una cosa es movilizar la base republicana, la base trumpista, si se puede, presentando al ex primer mandatario como una víctima de una conspiración para sacarlo de la contienda presidencial. Y otra cosa es enfrentar a un electorado total, amplio, en noviembre. Para llegar a la Casa Blanca, un candidato presidencial no puede depender solo sí, Ricardo, de su partido. Perdona que te interrumpa. En resumen, porque se nos acaba el tiempo, el cargo más fuerte de los 13 cargos en contra de Trump, ¿cuál es? Yo creo que conspiración. Yo creo que dirigir una conspiración para amenazar a los funcionarios electorales de Georgia, específicamente al secretario de Estado, que es el funcionario que tiene que ver con el manejo de las elecciones y el conteo de los votos. Me parece que ese puede ser el más grave, porque hay una grabación de una conversación que tuvo el expresidente con el señor Raffinger, sí, que es el secretario de Estado de Georgia. La famosa plática telefónica donde quería más votos para poder ganar. Gracias, Ricardo Brown. Un abrazo, gracias. A ti, José, un abrazo a todos ustedes. Muy bien. Este jueves, una evaluación preliminar de inteligencia estadounidense encontró que la caída del avión ruso donde viajaba el jefe del grupo Wagner fue provocada intencionalmente. El presidente ruso, Vladimir Putin, por fin se pronunció sobre la tragedia y envió condolencias a los familiares de las víctimas. Dayanis López ha seguido muy de cerca este caso. Buenas noches, Dayanis. José, muy buenas noches. Y de acuerdo con la primera versión de los hechos, la nave portaba un presunto artefacto explosivo, el cual provocó la caída del avión y la muerte de los 10 pasajeros a bordo, incluyendo la del líder mercenario ruso Yevgeny Prigozhin, quien meses atrás encabezó una rebelión fallida contra la milicia rusa.
De acuerdo con inteligencia estadounidense, la explosión que derribó el avión privado donde viajaba el importante líder mercenario ruso, Yevgeny Prigozhin, fue provocado por una bomba u otro dispositivo que fue colocado en el tren de aterrizaje. Según los expertos, esa fue la zona donde se produjo la explosión, la cual quedó captada en este video publicado en redes sociales. Como resultado, la nave perdió un ala que golpeó el estabilizador, haciendo que el avión ganara altura bruscamente y luego cayera como espiral en un terreno entre Moscú y San Petersburgo. Además, la hipótesis señala que parte de la cola del avión quedó a varios kilómetros de la unidad, ya que el tablero habría empezado a deshacerse en el aire. Por su parte, el Pentágono no confirmó esta información, pero sí negó que el accidente fue provocado por un misil. First of all, our initial assessment is that it's likely Prigozhin was killed. We're continuing to assess the situation. Mientras tanto, un día después del accidente, el presidente Vladimir Putin rompió el silencio. Выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. Añadió que nunca los van a olvidar y que los fallecidos hicieron una contribución significativa al combate contra Ucrania. Prigozhin encabezó una breve rebelión armada contra el ejército ruso hace tan solo unos meses, luego de que sus soldados protagonizaron algunos de los combates más violentos de la guerra en Ucrania, por lo que algunos funcionarios del gobierno y expertos especulan que el presidente ruso estaría detrás de la muerte de quien lo desafió. Por el momento, el gobierno ruso asegura que hay una investigación, pero no ha dado información concreta sobre este desastre, ni tampoco ha mostrado las pruebas corporales de las supuestas víctimas. Asimismo, no está claro aún el motivo de por qué varios miembros del alto rango de la compañía privada militar Wagner viajaban en ese avión. José. Muchísimas gracias, Dayana. Muy buenas noches. Vamos a una breve pausa. Regresamos con más noticias a cierre de edición. Más de 80,000 trabajadores de la salud a punto de irse a una huelga que afectaría a miles de pacientes. Y llega a Guatemala el cuerpo de la niñita asesinada en el estado de Texas. Su familia la recibe en medio del dolor y del llanto y exigen justicia. Imágenes y detalles al regresar. Miles de trabajadores de la salud que laboran en los hospitales Kaiser permanentes se alistan para irse a una huelga. Estamos hablando de más de 85,000 empleados que pronto podrían dejar sus labores si no cumplen con sus peticiones. Desde Los Ángeles, California, José Luis Muñoz nos tiene todos los detalles. Este grupo de trabajadores de Kaiser Permanente, representando a 85,000 trabajadores de esa red de salud, anunciaron la fecha de votación que definirá si se van a huelga en contra de sus empleadores luego de 4 meses de intento de negociación infructuosa. Y hemos hablado con todos mis trabajadores, mis compañeros en el hospital, no nomás en la clínica, en el hospital que yo trabajo, pero nacionalmente, para prepararnos para poder votar que sí. Los trabajadores aseguran que los bajos salarios y la falta de personal ha causado una creciente crisis de atención al paciente, según los empleados, por la codicia de Kaiser Permanente, registrada como empresa no lucrativa, paradójicamente que genera miles de millones de dólares. Permanente medical groups are not for profits. En California tenemos una crisis. Lamentablemente hay muy pocos empleados que se han quedado después de la pandemia. Los 85,000 trabajadores de atención médica representados por la coalición de sindicatos están esperando una respuesta sólida de parte de Kaiser Permanente, pero hasta el momento aseguran que solo han sido ignorados. Este sábado empiezan las votaciones en Colorado y concluirán el 16 de septiembre en los 7 estados. Y ni bien se realiza el conteo oficial de los votos y si son a favor de la huelga, los empleados tienen 10 días para anunciar la huelga, que podría iniciar a fines del mes de septiembre. When I came back, she already died. But short staffing is affecting my working conditions. Durante la conferencia, 3 enfermeras compartieron historias desgarradoras. Aseguran que son miles los empleados de Kaiser Permanente que han sido testigos de similares experiencias laborales. Desde Los Ángeles, José Luis Muñoz, Noticias Estrella TV.
Pasamos ahora a información desde Nueva York, donde la gobernadora del estado, Kathy Hochul, se unió al pedido del alcalde de la Gran Manzana, Eric Adams, para que el gobierno federal les ayude con la situación de los miles de migrantes que van llegando a ese lugar. Ángela González, con todos los detalles. Por varios meses, el alcalde de la ciudad ha venido pidiendo la intervención del gobierno federal ante la crisis migratoria. Pero esta vez es la gobernadora del estado, Kathy Hochul, quien envió una carta al presidente Joe Biden en donde le pide que resuelva la crisis humanitaria iniciada por su gobierno y en 4 puntos específicos le pide agilizar los permisos de trabajo y ceder predios federales para albergar a los más de 110,000 migrantes que han llegado a la ciudad y que van en aumento. Let them work. Déjenlos trabajar y ayúdenos financieramente. Necesitamos acciones inmediatas en 4 áreas claves. Primero, los permisos de trabajo, apoyo económico para cupones federales de vivienda, escuelas, servicios legales y alojamiento. Además, poder usar predios federales y reembolsar a la Guardia Nacional que está trabajando en estos albergues. La gobernadora también anunció que el Departamento de Labor del Estado lanzó un programa para que los solicitantes de asilo puedan prepararse y estar listos para trabajar, además de conectarlos con potenciales empleadores. El Estado tiene trabajos para ellos, pero los migrantes necesitan obtener sus permisos de trabajo primero. Sin embargo, el gobierno de Biden respondió que la agilización de permisos de trabajo en procesos de asilo depende del Congreso. Biden ha ayudado con $145 millones, lo que la gobernadora considera insuficientes. Una gran mayoría de los migrantes están en un limbo sin poder trabajar. Este país es lo mejor que hay, ¿entiendes? Que es donde están las oportunidades, el que viene a trabajar. El aeródromo Floyd Bennett, que podría albergar 2,000 personas, sería el primero de los predios que cedería el gobierno federal para ayudar a la ciudad con la llegada de más migrantes. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. En Guatemala, el presidente electo Bernardo Arévalo denuncia amenazas de muerte en su contra. El aviso vino por medio de la Fiscalía guatemalteca la misma noche que ganó las elecciones presidenciales, advirtiéndole que tenga cuidado ante un posible ataque por parte de las pandillas. Su grupo de seguridad también obtuvo información sobre el llamado Plan Colosio para asesinarlo. Esto en relación al ex candidato presidencial mexicano Luis Donaldo Colosio, quien fue asesinado en Tijuana. Y la presión internacional en contra del presidente de la Federación Española de Fútbol ya tuvo consecuencias. Esto es lo que sabemos. Luis Rubiales habrá de renunciar al cargo este viernes tras el escándalo por el beso no consensuado con la jugadora Jennifer Hermoso durante las celebraciones por el Campeonato Mundial de Fútbol. Además, la FIFA anunció la apertura de un procedimiento disciplinario contra Rubiales. Quédense con nosotros, tenemos más noticias al regresar. El cuerpo de la niña María Elena González llega a Guatemala. Su familia la recibe en medio del dolor. Llegaron a Guatemala los restos de la pequeña María Elena González. Su familia llegó hasta el aeropuerto de la capital guatemalteca para recibirla y llevarla a su pueblo natal, donde habrá de ser sepultada. José Flores estuvo presente. Este es el drama que proyectaron los familiares y amigos de la niña María González, de apenas 12 años de edad, luego de que este jueves fueron repatriados sus restos tras ser brutalmente asesinada en la casa en la que vivía junto a su padre en Texas, lo que generó enorme tristeza y dolor entre sus parientes y amigos. Tristeza, cómo va a venir y si ya no solo esperábamos que va a salir, va a caminar, lo vamos a recibir en la casa, vamos a hacer fiesta, pero ahora velorio. Los restos de la niña arribaron a la ciudad de Guatemala en horas de la mañana, a donde su mamá Elizabeth Chitumul viajó por la madrugada desde el lejano departamento de Baja Verapaz para tener un doloroso y triste encuentro con su hija ya fallecida, a quien ya no pudo abrazar y besar más. Nunca imaginé recibir a mi niña ya sin vida. Yo lo que esperaba es recibir a mi niña con vida y estar feliz con mis 2 niñas porque Dios me regaló 2. Después de más de 4 horas de un complicado trámite para sacar el cuerpo de la niña del aeropuerto La Aurora, finalmente la madre de la menor recibió los restos de su hija para luego emprender el largo y triste viaje hacia la aldea San Miguel Chicaje en Baja Verapaz, de donde era originaria la niña y donde fue recibida por otros familiares y amigos. Estamos tristes, pero a la vez contentos porque recibimos el cuerpo de ella.
La menor será velada en su pueblo natal este jueves y viernes y será enterrada el próximo sábado al mediodía. En Guatemala, José Flores, Noticias de Estrella TV. Una última breve pausa, regresamos con más. Sigan con nosotros. En Chile, un edificio de apartamentos se encuentra al borde del colapso debido a un enorme socavón que se abrió alrededor. Por lo menos 25 personas tuvieron que ser evacuadas del inmueble de 17 pisos por el peligro inminente. Se cree que las fuertes lluvias y la inestabilidad del subsuelo influyeron para que se formara el extenso agujero. Y una mujer en Argentina trató de escapar de un edificio en llamas y casi pierde la vida en su intento. En las imágenes se aprecia a la mujer de 65 años usar un cable para tratar de descender, pero el cable se despega, dejándola colgada de la fachada del inmueble. Al final logró salvarse, sin embargo sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo y un golpe en la cabeza. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Cierre de Edición. Yo soy José Armando Rostad, le deseamos muy buenas noches y los esperamos el día de mañana.